Bueno, en este video voy a explicar cómo utilizar el programa SpectraCam Milling Machine. Eh, este programa sirve pues para hacer los recorridos, el código NC, que es el que se utiliza eh, dentro de las máquinas CNC. Y este código sirve para trazar los caminos que hace la fresadora a través del bloque. Entonces, primero que todo, pues abrimos un archivo CAD que lo tengamos ya listo. Seleccionamos primero el material del cual está hecho. Posteriormente, definimos el tamaño del bloque. También aquí podemos cerciorarnos de la vista isométrica. Y entonces vamos a comenzar. Entonces, esto tiene diferentes herramientas. Esta herramienta sirve para hacer cavados. Para esto se utilizará los siguientes parámetros. Primero se utilizará una broca o una herramienta de fresado de 3 milímetros y de 4 dientes. Ok, aquí voy a explicar. Z-Rapid es la distancia de retroceso o la que se levanta la herramienta cuando va a cambiar de posición. Esto se utiliza para evitar que la herramienta choque contra eh, los diferentes obstáculos que puede tener. Ahora, en esta parte podemos observar que también tenemos el start, que es el punto inicial vertical en Z donde inicia a fresar, y el final, que es 3.2. También tenemos un feed, que es la cantidad que va a avanzar hacia adentro del material la herramienta, las revoluciones por minuto, que es la velocidad a la que va a girar la pieza. También tenemos un paso de perforación, que es cuánto va a bajar la broca cada que necesitemos pues quitar un poco más de material o una capa más de material. Entonces, ok, la siguiente la siguiente casilla que se marca aquí es para ver la cantidad de distancia que se va pues a salir la broca en el contorneado, a salir la herramienta, perdón. Entonces aquí podemos ver ya, pues así es como la pieza debería estar. Y, y estos son los recorridos que hará la máquina. Aquí lo podemos ver en isométrica y más de lejos para verlo mejor. Ahora aquí podemos ver cómo se genera el código NC. Y finalmente, pues aquí podemos observar el código NC y todas las instrucciones que tiene el código. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente, que es el altoparlante, al siguiente proyecto, que es el altoparlante. Bueno, en el proyecto del altoparlante, entonces tenemos primero que hacer un vaciado de la zona circundante, o vamos a dejar unas islas
que serían la zona del botón de la perilla, la zona de la placa y, la zona del botón de encendido. Bueno, entonces aquí volvemos otra vez a cambiar los parámetros y de nuevo vuelvo a explicar. ZRapid es el retorno de la herramienta. ZStart es donde inicia a hacerse, a la altura que inicia a hacerse el fresado. Y ZFinal es donde termina el fresado. El feed es la velocidad en milímetros por minuto. Y RPM es la velocidad a la que gira la herramienta. Bueno, en, en la opción de caminos de, de la herramienta, pues podemos observar cuáles son los caminos que hará la herramienta. Ahora se hará el camino de contorneado. Entonces esta sirve para poderlos ocultar, para poderlos mostrar de forma que no obstaculicen para crear nuevos caminos de fresado. Todos los parámetros que se escriben aquí pues los da eh, los archivos de SCORM al desarrollarse, y estos parámetros deben de ser ingresados de esta forma pues para que la pieza quede tal y como se muestra aquí. Podemos ver que pues las revoluciones por minuto aumentan en la medida que aumenta la velocidad a la que se mueve la pieza, la herramienta a través de la pieza. Bueno, lo siguiente a hacer es el cono del altoparlante. Entonces primero se va a vaciar la zona o a hacer mm, un vaciado de la zona donde irá pues la parte inferior del altoparlante o la parte central. Podemos ver que inicia a menos 2.5, puesto que anteriormente ya quitamos una capa de 2.5 milímetros en la parte superior. Y termina en menos 12.5 porque esa es la profundidad que tiene la bocina o el cono del altoparlante. La selección espiral simplemente sirve para saber cómo se va a comportar la máquina al realizar estos procedimientos. Bueno, el próximo proceso a hacer es un proceso reglado o ruled. Bueno, primero haré el grabado de las letras I, T, K.
hacer un poco de zoom para poder ver, para poder acceder con mayor facilidad. De nuevo se establecen los parámetros para hacer el grabado de las iniciales de la compañía esta. Y ya teniendo los caminos, ocultamos estos caminos y procedemos a hacer el siguiente camino. Entonces, primero seleccionamos uno de los bordes de donde irá la bocina del altoparlante o el cono del altoparlante, y este será seleccionado como primario. Esto con el fin de determinar un lugar donde iniciará la pieza o desde donde se iniciará el fresado. Estableceremos que la profundidad del primero es de menos 2.5 del primario y la profundidad la profundidad del secundario será de menos 12.5. Menos 12.5. Bueno, ahora al hacer las configuraciones tenemos que cerciorarnos que todo esté tal y como debería estar. El punto inicial debe ser 2.5 menos 2.5. Bueno, esto se debe a la dirección de que no coincide. Ahora como podemos ver que sí coincide, entonces obtenemos los caminos que estábamos buscando. Y colocamos un color y ya tenemos el altoparlante. Entonces estos serán los caminos que serán, y ahora al crear el código NC podemos verlo en la ventana del código NC, y entonces pues ya veremos las instrucciones que entrarán a la máquina para que ésta inicie el procesado de la pieza. Ahora lo siguiente que tenemos que mirar es que la máquina, pues depende de la máquina que seleccionemos, será de una herramienta o de varias herramientas, y esto es algo que tenemos que estar pendientes a la hora de hacer, por ejemplo, el siguiente procesado de pieza o la siguiente pieza. Bueno, esta pieza se encuentra en la carpeta de ejemplos,
y es la pieza Project 3 Met. Bueno, vamos a ver una vista isométrica. Entonces comenzaremos. Primero que se hace con esta pieza es el, el contorno de la pieza. Entonces de nuevo se utilizará, recordando todo lo que he explicado anteriormente, se colocarán los parámetros. Bueno, tenemos que recordar que la máquina que utilizaremos ahora va a ser de multiherramienta. Entonces comenzaremos por colocar ahora sí los parámetros después de seleccionar que es multiherramienta. ¿Y esto por qué? Puesto que vamos a utilizar una herramienta redonda más adelante. El inicio en 0, el final en menos. El inicio está en 0 y el final se encuentra en menos 5. Las revoluciones 5000 y el perforado de 65 unidades. 5 pasadas y listo. Entonces ahora tenemos el contorno que se le dará un color inicial para definirlo de los demás. Bueno, el siguiente que tenemos que hacer es sacado de material de este círculo. Bueno, entonces ahora sí desarrollaremos el cavado de la zona. Entonces, pues la altura inicial irá desde 0 hasta menos 2.5 y el método de cavado será espiral, puesto que es el más óptimo para desarrollar el maquinado. Aceptamos el camino y ahora el siguiente que tenemos que hacer es con Pocket seleccionar las dos partes que sobresalen de la pieza. Bueno, primero voy a ocultar ese camino para que no me vaya a incomodar. Y ahora con Pocket voy a seleccionar las dos partes de la pieza y les daré Modify a Warp. Esto las pondrá sobre las caras de la pieza y me servirán como geometrías de referencia. Ahora utilizaré Ruled para generar un cavado que cumpla con las geometrías de la pieza, con las geometrías pues guía que tenemos aquí. Bueno, como podemos ver, se entrecruzan los caminos y eso es debido a que la dirección está contraria en los dos
en los dos objetos o líneas de referencia. Lo ocultamos y ahora procedemos a hacer el siguiente, que es un barrido. Entonces será el barrido de la geometría secundaria a través de la geometría primaria. Cambiamos la dirección y procesamos el barrido. Este toca hacerlo con una herramienta diferente, ya que tiene una geometría circular y no puede ser procesada por la por la broca anterior. Ya veremos que hay que cambiarla. Y lo mismo se hará al otro lado. Ahora cambiaremos el color de los caminos. Y finalmente se hará un barrido de revolución, que será dándole a esta geometría curva una revolución, y como también tenemos una forma curva, pues también se utilizará la misma herramienta. Se cambiarán los parámetros dependiendo de las capacidades de la herramienta. Y se procederá a hacer el creado de los caminos. Colocarlo en color diferente a los demás. Y ahora esto será el procedimiento que llevará a cabo la máquina para procesar la pieza. Bueno, podemos ver que no se ha creado el archivo NC, puesto que no se ha generado el archivo NC. Para ello, pues se guarda el archivo NC. Y sobre esta misma sesión se abre la ventana del archivo NC. Bueno, y finalmente ya tenemos aquí la pieza. Podemos ver en la fila número 10 que la máquina selecciona la herramienta 10, la herramienta 13, esto con el fin de